Hay un gravísimo error y quiero precisar esto porque siempre nos han dicho cuando hemos presentado proyectos de ley o sustentamos un dictamen, ¿qué dice la Constitución en el artículo 79? No puede el Congreso, el 79 dice que no podemos crear, clarísimo lo dice. Hay una confusión y hay que hacer la precisión porque el artículo 79 de la Constitución, que la hizo el fujimorismo, dice, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, ni crear ni aumentar gastos públicos. Lo que estamos haciendo es generando un procedimiento más rápido, más eficiente del Estado para poner al servicio de los usuarios, especialmente de los más vulnerables. Entonces aquí hay un error de concepto constitucional. Cada vez que el Parlamento hace una corrección constitucional, esa corrección puede tener una implicancia económica, pero no es crear gasto. Si reducimos trámite o aumentamos un trámite, esa decisión puede tener una implicancia económica, pero no estamos creando gasto. Entonces, y quiero decir para terminar, ¿por qué voy a votar a favor? Como voté a favor de la iniciativa muy buena que tuvo el colega de mi bancada, Jorge del Castillo, cuando trasladaron la obligación de las madres que solicitaban el reconocimiento de la paternidad, trasladaron el costo de la prueba para la afiliación que la tenía el demandante, o sea, la madre demandante, se lo trasladaron al Estado. Eso supuestamente podría ser una iniciativa de gasto. Lo que el Parlamento tiene que hacer por encima de este concepto económico esta norma fue incorporada hace 30 años cuando éramos un país totalmente diferente al nuestro, no puede ser de ninguna manera un impedimento para que hoy día facilitemos esta herramienta de proceso administrativo en el Estado, señor presidente. Por eso yo voy a votar a favor de esta iniciativa, creo que es muy importante y esta es una gran contribución que el Parlamento hace para facilitar un servicio a la más vulnerable del país. Me pide una introducción la congresista Lourdes Alcorta con mucho gusto, si se lo permite. Gracias, presidente. Me parece interesante la propuesta, sin embargo, que es una pregunta. ¿Necesitamos sacar una ley para esto? ¿Es una iniciativa de la propia institución, entidad, con rostro humano, como gentileza, que se le mantiene con los impuestos como nos sacan la cara a nosotros, como obligación? El Banco de la Nación tiene a gente mayor, pensionista, jubilados, que van a sus casas. La idea me parece muy buena, pero me parece el colmo que tengamos que dar un proyecto de ley cuando la propia institución tendría que tener la iniciativa de mandarle a sus casas su cheque. Y es más, se lo llega hasta en efectivo con el banco al costado para facilitarle la vida. Pero necesitamos un proyecto de ley para esto. Me parece una buena iniciativa de la congresista, pero me parece muy vergonzoso que la institución no tenga la iniciativa y la capacidad humana de resolverlo. No necesitamos una ley para esto, sino decirle a la empresa o cambian el personal de esa institución o se van a su casa. Porque no tiene que haber una ley, es una obligación moral, social, de rostro humano. ¿Eso es así? Congresista Velázquez. El concepto fundamental de la iniciativa del presidente no era crear un gasto, porque primero es que no se establece un presupuesto. O sea, no se dice, establezcas en cada presupuesto institucional tanto para eso. Lo que estamos haciendo con una norma mandatoria, obligando a que la organización del Estado pueda facilitar un servicio a la gente más vulnerable, más eficiente. Entonces, a mí me parece que esto no tiene ningún rasgo de este mal bendito llamado que el Parlamento no tiene capacidad de crear gasto. Este concepto se incorporó, como bien lo ha dicho Víctor Daniel García Belaúnde en su momento, justamente para maniatar al Parlamento, para maniatarlo, porque con esto no podríamos nosotros poner servicios eficientes al público, especialmente al más vulnerable. Por eso voy a votar a favor, presidente, de esta iniciativa. Una segunda interrupción a la congresista Luz Segunda Salgado. Y última interrupción al congresista Luz Salgado. Señor presidente, yo creo que se ha malinterpretado aquí, porque lo único que hemos hecho es pedir informes, porque estoy revisando, no hay informe de economía, ¿no? Y ha debido tenerlo. Porque si se trata de una ley para las personas con habilidades diferentes, como las llamamos, esa ley la hemos dado, yo la he sustentado aquí, que era un proyecto casualmente del congresista Javier Díaz Canseco, yo la he sustentado siendo presidenta de una comisión, y esa ley contiene casualmente todas las prerrogativas y facilidades que se les tiene que dar a las personas
que tienen este tipo de habilidades diferentes. Es una ley completísima en la que obliga inclusive a las diferentes instituciones a brindar las facilidades. Ahí se establece la cuota inclusive para el trabajo y se dan una serie de derechos, señor, con más de 20 articulados, si no me equivoco. Por eso decimos, no vaya a ser redundante, y por eso es que pedía informe de la Comisión de Economía, pero si, señor, lo que redunda no hace daño, si deciden aprobarla no voy a tener ningún inconveniente, pero que no se diga que nosotros estamos en desacuerdo, porque ya me imagino saliendo de aquí lo que van a decir es: están en desacuerdo con la ley de discapacitados. Yo sustenté la ley de discapacitados y es muy completa y no era de mi autoría, señor. Gracias. Congresista Velázquez. Presidente, para terminar, una reflexión final, con el mayor respeto y aprecio que merecen quienes se oponen a esta muy buena iniciativa. Nadie se opone. Le digo lo siguiente, no se moleste, querida congresista. Por favor, diríjanse a la mesa y déjenlo hablar al orador, por favor, señor congresista. Solamente quiero decir lo siguiente. La Constitución establece que hay iniciativas que tienen que tener la opinión previa del Ministerio de Economía. Básicamente son normas que van a la Comisión de Economía y a la Comisión de Presupuesto. Si todos los proyectos de las comisiones, como repito, que tienen este tipo de implicancias, van a pasar por el Ministerio de Economía, entonces el Parlamento se va a paralizar. Esta norma no necesita opinión vinculante del Ministerio de Economía. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, cuando se han intentado hacer aquí modificaciones, por ejemplo, a exoneraciones tributarias o algunas modificaciones que requieren expresamente opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, algunos como yo, presidente, nos hemos opuesto. Y hemos dicho que el Parlamento no puede pasar por encima de los requisitos básicos que tenemos normados en la Constitución y en nuestro propio reglamento del Congreso. Sin embargo, presidente, este proyecto de ley no requiere opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas. En ninguna parte podríamos decir que para esta medida tendríamos que pedir opinión previa al Ministerio de Economía y Finanzas. Presidente, cualquier medida que nosotros tomemos, la que sea, incluye gasto, presidente. Toda medida que tomemos. Si queremos modificar un código que suponga, por ejemplo, modificar cómo es que funcionan los TUPAS, supone un tipo de gasto, porque los funcionarios tendrán que operar de alguna manera. Cualquier decisión que tome el Parlamento tiene gasto, presidente. Entonces, en este caso, estamos hablando de una medida que lo que permite es que el Estado esté más cerca de las personas que sufren la mayor vulnerabilidad. Este proyecto de ley, además, congresistas, si no me equivoco, a través del presidente, tal vez la congresista Montenegro nos lo pueda decir, entiendo que además es progresiva, presidente. De hecho, lo que está planteando, y por eso me parecería difícil, duro, algunos fuera incluso podrían decir, bueno, ¿por qué es que uno podría ser mezquino con las personas con discapacidad si esto plantea 10 años de adaptación, presidente? Y se ha planteado de manera progresiva, como también seguro nuestro presidente de la Comisión de Descentralización ha planteado. ¿Es por qué? Porque precisamente para que poco a poco el Estado se vaya adaptando a este tipo de requerimiento y de acción. Y de esa manera no tengamos la urgencia, presidente, de hacer un gasto de pronto y de golpe. En este Parlamento, presidente, hemos aprobado, por ejemplo, modificaciones de pensiones militares. Yo voté a favor. Y voté a favor porque me parecía justo, presidente, por más de todo lo que se ha dicho fuera. Y sabíamos que en ese caso sí estábamos bordeando con una discusión sobre cuánto eso podía impactar en el presupuesto de la República, pero se votó porque era justo. Entonces no entiendo, presidente, por qué ahora algo que tiene que ver con acercar el Estado con personas con discapacidad pueda tener como principal punto de objeción. Ya me pidió el congresista Velázquez que esquene una interrupción y la otra interrupción la congresista Montenegro, perdóneme. Para poder terminar, antes de darle la interrupción al congresista Velázquez Gesquén y a la congresista Montenegro. Entonces, presidente, este punto ojalá lo podamos resolver.
lo que primero tiene es una norma que acerca el Estado a las personas que lo necesitan y que además tiene un criterio progresivo de adaptación, presidente. Ojalá lo podamos hacer. Me pidió una interrupción el congresista Velázquez Quesquén y luego la segunda interrupción la congresista Montenegro. Presidente, Congresista Velázquez. solamente para hacer una precisión, la Constitución del 93, el artículo 79 es muy claro, establece en qué casos obligatoriamente se tiene que tener el informe del Ministerio de Economía. Dice, en cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía. ¿Esta es una norma que crea un tributo? No. Por ende, el informe del Ministerio de Economía no es ni obligatorio ni vinculante. Gracias, congresista. Congresista Montenegro, la segunda interrupción. Sí, solamente quiero decirles que no solamente es una ley para personas con discapacidad. Hemos visto, y les he puesto el ejemplo, de una mujer de 40 años que estaba postrada por el cáncer, que era su niña, que faltaba al colegio la que la atendía, y que era su esposo vigilante, y no había quien le diera su cheque, y ese cheque iba a ser anulado. Es más, el cheque no le servía de nada si no le llevábamos efectivo, pero las normas en los gobiernos locales, tú no puedes sacar efectivo para darle a nadie. Entonces, son acondicionamientos, y hay 10 años para hacer la modificación, dependiendo de la entidad que sea. En Sedalib, ¿cuántas veces te cierran, te cortan el agua o te cortan la luz porque no fue nadie a pagar el recibo cuando la casa está a cargo de un viejito que ya no puede salir o que el nietecito no llegó para ir a hacerle el favor de pagarle? Entonces son todas estas instituciones que tienen que cambiar sus procesos y sus procedimientos por cuestiones de justicia social. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Mire, solo para concluir, ojalá podamos, ya di mis 2 interrupciones, congresista. No sé, es voluntad del presidente, supongo. Sí, congresista. Gracias por la excepción. Primero, dejar claro que nadie se está oponiendo a la propuesta, nadie, estamos de acuerdo. Lo que estamos cuestionando es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tenemos que hacer una ley para que sea una obligación, un compromiso social de acercarse a la gente? O sea, que hay que pagar para que se acerque a la gente a los beneficios, es una vergüenza. No estamos oponiendo, estamos de acuerdo. Lo que hemos cuestionado es por qué tenemos que pagar para que los municipios, que son administraciones del Estado cercanas al pueblo, no puedan darle su cheque, su plata o lo que tengan que darle. ¿Por qué? Nada más. Gracias, presidente. Para contestarle a la congresista Alcorta, porque somos un país en el que lastimosamente papelito manda. Y es parte del problema que tenemos, y lo saben los colegas. De hecho, acá hay congresistas como el congresista Wilber Rosas, que fue alcalde, que sabe muy bien que cuando un alcalde decide ir un poquito más allá de lo que expresamente la norma dice, te cae Contraloría, te cae Inspección, te cae 500 procesos, presidente. No violaste la ley, porque no hiciste nada prohibido, pero te fuiste un poquito más de lo que te dijo la ley y tienes 500 procesos encima. Al final, lo que termina demostrando es que son inocentes y no tienen absolutamente nada que deberle al país. Pero tienen que enfrentar procesos injustamente, presidente. Injustamente, porque pretenden hacer cosas que deberían poder hacer, pero que expresamente la norma no les permite. Entonces, en este caso, lo único que se está planteando es que la norma expresamente permita hacer algo que acerca el Estado a los ciudadanos. Ojalá lo podamos aprobar, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Beteta. No, la palabra tiene la congresista Beteta, que me ha pedido la palabra. Sí, gracias. Tiene interrupción, porque en la gobernación, que yo sepa, yo misma lo he manejado en la época, antes inclusive Cornejo, en una ocasión le lleva su plata al jubilado. Cuando es persona mayor que no puede salir, que tiene discapacidad o anciana, se la lleva. ¿Por qué no puede ser? Y estamos hablando de una cosa, un universo mucho más grande. ¿Por qué no lo puede ser los municipios a la gente su propia? El distrito es lo más cercano que tiene del Estado. Nada más. El proyecto lo vamos a aprobar, estamos de acuerdo. Simplemente reclamamos, pero que hay que pagar para que hagan un servicio de obligación social de cada municipio. Para esto existen los municipios. Deberían ser, como lo es una noción que es mucho más complicado. Gracias. Congresista Beteta, la segunda intervención, congresista de Belaunde. Sí, para dar respuesta a esa reflexión, hoy día en el Estado, como el Banco de la Nación y otras buenas prácticas, eso se considera un servicio adicional, un valor agregado que da la institución. Lo que plantea el proyecto de ley de la congresista Montenegro es que ya no sea un valor agregado, sino que sea el piso mínimo de toda institución, en un plazo de 10 años, con lo cual, digamos, lo encuentro
más que razonable, incluso hasta conservador de parte de mi colega. Yo plantearía un plazo menor que ese. Porque la diferencia acá es que hoy día es una obligación moral y lo que queremos es que sea una obligación legal. Entonces yo pediría que ese tema pueda ser aprobado por unanimidad, porque considero que es un proyecto muy positivo para las personas más vulnerables en nuestra comunidad. Muchas gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, solamente dejar constancia que al parecer algunos colegas congresistas creen que cuando se presenta o se debate su proyecto de ley, ningún congresista tiene derecho a consultar. Y como nosotros, los de Fuerza Popular, somos democráticos cuando escuchamos a otros colegas que puedan discrepar, que puedan preguntar, que puedan indagar sobre los beneficios de un proyecto de ley. Presidente, quiero dejar constancia que aquí nadie se ha opuesto. Incluso escuché a las colegas congresistas que han intervenido saludando esa iniciativa, pero había una preocupación nata, responsable, de poder tener una información. Pero como hay algunos colegas congresistas que les gusta satanizar a la bancada Fuerza Popular, seguramente, y dejo constancia, que mañana o hoy día van a circular en todos los medios de comunicación para atacar y decir Fuerza Popular se ha opuesto con este proyecto de ley que beneficia a los discapacitados, a las personas adultos mayores. Más falso, señor presidente, y creo que este Congreso tiene que actuar con responsabilidad y no más mentiras. Por ello, señor presidente, espero que luego no sea un argumento para que también el Estado tenga que estar pagando publicidad.